que nos van a dar apoyo, que nos van a dar respaldo a dar cierta continuidad al trabajo. Simplemente no necesitan entrar a ninguna de las dos lecciones, con dar clic en recursos, inmediatamente los va a llevar aquí y aquí van a ver todos los recursos de todo el seminario. En tareas, que es otra parte importante, van a encontrar las asignaciones que están que están solicitándose se puedan realizar. Ahorita nosotros solicitamos que se hiciera este trabajo, una reflexión sobre lo que son los retos y necesidades de la investigación cualitativa, dada la naturaleza subjetiva de los objetos de estudio de esta investigación, lo que estuvimos platicando hace 8 días. Entonces, esta se trata de que sea en equipo. Del lado izquierdo ustedes van a ir viendo las lecciones y van a ir viendo las actividades que se van estableciendo en cada uno, las secciones que se establecen en cada una de las lecciones. Eh, del lado derecho van a encontrar de qué se trata la tarea, la fecha límite. Me han estado preguntando varios compañeros, colegas, ¿cuándo es la fecha de entrega? En realidad, pues estamos poniendo este tipo de ejercicios para que hagamos una reflexión personal, que vayamos fortaleciendo la discusión y que vayamos, pues, plasmando, teniendo productos del seminario cada quien. Entonces, la intención de la reflexión es esa, que hagamos una reflexión en donde vayamos construyendo nuestras perspectivas de lo que sería el ámbito epistemológico de la investigación cualitativa. Evidentemente, no podemos discutir entre los 75, 76 miembros del seminario, pero sí lo podemos hacer en equipos de 6 personas. Entonces, hemos armado 12 equipos de 6 personas. Yo me he sumado a un equipo 13, que es de mala suerte, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Entonces, si ustedes le dan clic a donde está el equipo, ahí van a encontrar ustedes esta página, que es una página específica para que ustedes trabajen en equipo. Lo que ustedes pongan aquí, solo lo va a ver su equipo de trabajo, ¿sale? ¿Qué secciones tienen? Tienen quiénes son los miembros. Si le dan clic en miembros, van a aparecer todos los miembros que están en su equipo. Si le dan clic en recursos, van a ver los recursos que ustedes pueden. Ah, ya me regresó. Vuelvo a tareas. De hecho, me parece. Bueno, vuelvo a tareas. Aquí estamos. Sí, me sacó de ver como estudiante. Un segundito. Voy a posesionarme de Lisbeth. ¿Sale? Bien. Entonces, aquí está, ella está en el equipo 9. Ahí entro a su página. Aquí están noticias. Ahí en noticias, ustedes van a poder generar las noticias que quieran. Si ustedes ponen una entrada aquí, van a llegar los avisos, los anuncios a los miembros de su equipo y a ningún otro. ¿Sale? Les van a llegar los avisos, los mensajes, los acuerdos a esas personas. Eh, en foros, ustedes van a poder aquí discutir también. Me volvió a pasar al administrador. Pero ahí en foros ustedes van a poder también ir discutiendo lo que ustedes quieran discutir, ir abriendo las ligas, las líneas de discusión que ustedes quieran. Y ese espacio pueden chatear también, les he habilitado ahí un chat por equipo. Entonces, ustedes pueden usar el chat, pueden usar los foros, pueden guardar sus propios recursos, en recursos, igual que en recursos del seminario, ustedes van a poder guardar archivos, presentaciones, ligas web, ¿sale? Inclusive crear carpetas para organizar sus documentos y sus recursos. Entonces, aprovechen el equipo, el espacio del trabajo en equipo, porque es un espacio privado de esas 6 personas que hacen el equipo o de esas 7 personas que hacen el equipo, que son 2 equipos que tienen 7 personas, me parece. ¿Sale? Entonces, esa es la idea de tener este espacio de equipo para que ustedes puedan colaborar con sus compañeros en corto, entre 6 personas. Al final del día,
cada uno tendrá que establecer su propia reflexión y mandarla. Una vez que concluyan la tarea, la envían, ¿sale? Entonces, aquí en tareas, ustedes le dan clic a tareas, se les va a abrir la tarea y van a poder entonces desarrollar el trabajo y enviarla, ¿sale? Yo aquí voy a ver el, cuando ustedes manden hagan un envío, yo lo voy a ver como lo hizo Juan Gabriel, lo voy a ver así, ¿cierto? Ahorita mandó Juan Gabriel y mandó la maestra Aro, ajá, mandaron ya una breve reflexión. Yo sí les pediría que hiciéramos reflexiones más amplias, más profundas, con citas, ¿no? Con referencias que nos permita fundamentar el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones que mandaron la maestra Aro y la maestra Aro y el maestro Juan, están bien, pues, y a mí me agradaron mucho, me parecen muy interesantes, pero más bien las pondría yo en el contexto de los foros, porque ahí es en donde yo puedo plantear ese tipo de reflexiones, pues para que puedan ir enriqueciéndose con el trabajo, ya sea del equipo o del el seminario en general, ¿no? Entonces, esto es algo que quería yo comentarles. Y una novedad más que me acabo de atrever a hacer es invitarles, no sé si ustedes manejen Mendeley o gestores de referencias, pero nos sirve mucho tener las referencias que vayamos generando en el seminario ya en un gestor de referencias. Entonces, para que funcione como un repositorio y no nada más como un agregado de documentos, como lo podemos tener en Dropbox o como lo podemos tener en Google Drive. Entonces, me he dado a la tarea de abrir un grupo que se llama Investigación Cualitativa. Ya les he mandado la invitación a todos. Eh, Evidentemente tienen que tener una cuenta Mendeley que se puede abrir de manera gratuita y luego pueden bajar la aplicación a su escritorio. No les estamos vendiendo nada, es simplemente que es una herramienta que nos ayuda cuando estamos redactando un documento y ahí simplemente citamos en línea con nuestro gestor de referencias. La idea es que aquí vayamos subiendo no nada más los materiales que de pronto estamos usando para que los podamos manejar ya como citas bibliográficas, sino que hagamos este ejercicio que yo he hecho como primer ejemplo, ¿no? De subir este artículo, por ejemplo, del 2017, en donde se habla sobre algunos aspectos generales que pudieran orientar el reporte de estudios cualitativos, ¿no? Entonces, la idea es esa, pues, que conforme vayamos explorando el espacio virtual, conforme vayamos obteniendo literatura complementaria, pues que la podamos compartir con todos a través de este gestor para que todos tengamos ya estas referencias y las podamos estar manejando en nuestras aplicaciones de escritorio para poder usarlas en nuestros escritos, ¿no? Entonces, pues esta es la idea, eh, tener un espacio de repositorio para la literatura, para el trabajo que se pueda hacer acá, ¿no? Pues eso es lo que yo quería compartirles. Dejo de compartir ahora. Espero todos podamos aprovechar los dos espacios lo más posible, ¿no? Eh, y que podamos tener, somos 75 inscritos, contando a la doctora Ana Lilia y a mí somos 76 inscritos, ¿cierto? Entonces, yo creo que si todos vamos colaborando y vamos enriqueciendo esta base de datos, pues vamos a poder también fortalecer nuestro propio trabajo de investigación, ya sea que estemos en el posgrado, ya sea que estemos haciendo investigación o ya sea que estemos dando docencia, ¿no? Entonces, esta es la idea, aprovechar los espacios que nos brinda la plataforma. Ha sido un poco atropellado también porque yo no la conocía, la estoy conociendo como les dije hace 8 días, pero bueno, ahí están ya los espacios, y la posibilidad de usarlo para las reflexiones y demás. ¿Sale? Pues con eso yo daría paso a, a la discusión del día de hoy. Tenemos un artículo, bueno, una introducción esta tercera introducción, que me parece es una lectura que definitivamente
nos lleva por el camino por el que estábamos discutiendo hace 8 días, ¿no? Nos pone de manifiesto una serie de elementos que precisamente en las discusiones que ponían algunos de ustedes en los foros sobre esta cuestión de lo que es el positivismo, el pospositivismo, nos habla del constructivismo, ¿cierto? Y nos pone de manifiesto qué cualidades tienen diferentes acercamientos, tanto en términos de la investigación cualitativa como tal, como de otros, de esta necesidad de fortalecer, de robustecer, de hacer válida la investigación que estamos haciendo. Entonces, yo quisiera, lo platicaba hace rato con la doctora Ana Lilia y creo que estamos en sintonía en eso y quisiéramos darles la palabra a ustedes para empezar a comentar el artículo, continuar con la discusión que se había generado la semana pasada, ¿no? Y lo que vayamos poniendo también en los foros, las inquietudes que se vayan plasmando, que vayan apareciendo acá, pues las vamos también jalando a los foros para poder ir dando continuidad a estas líneas. La intención es que sea un espacio rico de discusión y de enriquecimiento, tanto personal como colectivo, ¿no? Pues yo ya no quiero seguir tomando la palabra, ya me eché 20 minutos. Este, guste participar. Ah, otra cosa que también hace 8 días comentaba alguien de ustedes, es cierto, si ustedes ponen el cursor junto a su nombre en la lista de participantes, la lista de participantes aparece en las herramientas de abajo de su pantalla, ¿no? Ahí está la lista de participantes en el monito, y entonces aparece la lista de participantes y junto a su nombre aparece una manita. Entonces ustedes pueden levantar la manita y ya con eso nosotros vemos aquí en el foro que están levantando la manita, ¿sale? Entonces, pues empezaríamos dejándoles la palabra a ustedes para que comencemos con la discusión. Sin miedo. Elvira, al, te cedemos la palabra para que inicies. Ok, no sé si me escuchan. Perfecto. Ok, bueno, yo estuve reflexionando justo, de hecho posteé algo sobre la validez y pensando como en el contexto del positivismo y el postpositivismo. En ese sentido, creo que la investigación cualitativa nace como con una carga encima de sí misma, porque la validez implica como que siempre nos estemos como autocuestionando, pero creo que un planteamiento que más reciente de la doble hermenéutica nos dice que primero es que tenemos que reconocer nuestra subjetividad. Cuando estamos haciendo investigación, sea cuantitativa o cualitativa, pues tenemos nuestra subjetividad como investigadores, como personas que están investigando alguna una problemática, y entonces eso implica que tenemos que ir haciendo como una reflexión constante sobre nuestro actuar y nuestro problema de investigación. Eso se contrapone un poco a la noción, digamos, como o preocupación que le damos del pospositivismo y del, digamos, del positivismo, que es cuestionarnos siempre por la validez y estar diciendo, bueno, tenemos que justificar nuestro tamaño de muestra y tenemos que justificar cuántas entrevistas vamos a hacer y tenemos que justificar, porque de alguna manera queremos plantarnos a la, eh, ante la ciencia positivista como válida y como que estamos haciendo investigación. Entonces, yo creo que eso es como, bueno, mi crítica es un poco dejar de lado esa preocupación exacerbada desde mi punto de vista sobre ese aspecto y más bien replantearnos como esto de doble hermenéutica. Es una investigación constante que se va reflexionando a lo largo del proceso, que va cambiando dependiendo de las situaciones que se vayan planteando y reconociendo la subjetividad de los sujetos que hacen investigación y de las personas con las que estamos interactuando. Entonces, esa era como la idea y lo que quería traer, digamos, a este grupo a discutir.
Alfredo, ¿no se escucha? Perdón, gracias. Sí, creo que el, el- el- la lectura de la tercera lectura precisamente nos pone parte de esto que estás comentando ahí sobre la mesa. Yo pondría sobre la mesa esta parte que dices. Yo creo que en términos en general de investigación, tenemos que quitarnos esa idea de que toda investigación, por ser científica, es totalmente objetiva, ¿no? Siempre está en cierta medida el sesgo de quien observa, ¿no? Porque, como dice el trabajo, siempre observamos desde nuestra propia experiencia y no podemos hacerlo de otra manera porque eso es lo que somos, pues, ¿no? Entonces, por un lado está esta cuestión de que toda investigación que hagamos va a tener un sesgo de origen, que es el sesgo que le imponemos nosotros. Entonces, la objetividad nunca va a ser total, ¿no? Absoluta. Esa es una cosa. Y la otra cosa que sí me gustaría poner en discusión aquí en la mesa es esta cuestión de que en general la ciencia, a pesar de lo que digamos, de que pensemos es que la ciencia lo demuestra y la ciencia es objetiva, toda ciencia, todo proceso de investigación también tiene una carga política, ¿no? También tiene un contexto de posicionamiento político. Por más científico que lo queramos ver, esa supuesta objetividad del científico está también cargada de un posicionamiento político, ¿no? Y creo que lo que nos plantea la lectura, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero habrá quienes sí, y esa es la cuestión de discutir, ¿no? Nos dice que más que la investigación cualitativa está centrada o orientada precisamente a responder a esas necesidades o esa visión política, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera comentar ahorita y dejo para quien quiera comentar alguna otra cosa, no sé, Rogelio, si gustas hacer algún comentario. Sí, como no. En primer lugar, buenas tardes a todos. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok. Este, me voy a centrar en esta lectura de esta sesión, porque al irla leyendo íbamos discutiendo y riéndonos y carcajeándonos de algunas afirmaciones que hacía la autora con respecto a lo que he conocido de ciencia en ciencias de la atmósfera, en el CISDER, con otros colegas. Entonces, me voy a centrar en esta parte, en este ideal de lo objetivo y subjetivo. He seguido en algunas lecturas a Albert Einstein y él dice que solo dos energías son inconmensurables. Una es la estupidez humana y la otra es la voluntad. Y me voy a quedar con la voluntad, por supuesto. Entonces, eh, cuando escriben de Einstein, lo describen como un paradigma de científico, y es la parte que me gusta, porque dicen que logró impactar a su sociedad. Entonces, antes de contribución científica, el nuevo conocimiento que genera, la aplicación o no de sus principios teóricos y prácticos, y esta es la parte que a mí me impacta, es la transformación que él hace de su entorno. Entonces, por principio de cuentas, me parece que un científico se tiene que transformar a sí mismo haciendo su ciencia y en segundo momento su entorno, eh, ahora le llaman psicosocial, yo lo voy a llamar ambiental por mi deformación, y voy a traer como argumento lo que Goleman desarrolla y ahora se está intentando eh, mezclar, a enriquecer las visiones científicas de la inteligencia emocional y la supremacía que tienen las emociones sobre el coeficiente intelectual. Goleman dice que el coeficiente intelectual sirve, pero poco, y que sirve más la inteligencia emocional para explicar el éxito, lo que esto signifique en diferentes ambientes, para en este caso de lo que estamos hablando, del científico en la ciencia. Y Einstein también lo dijo hace varios años, que las emociones de quien hace ciencia
juegan en el momento de hacer ciencia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un científico que acaba de fallecer su mamá, por supuesto que emocionalmente le afecta en el tipo de ideas que redacta, ideas que comunica en la clase, en los seminarios. Si el científico está en una situación de divorcio, por supuesto que le afecta. Y como tú referías, su filiación política, y yo iría más a su filiación filosófica, religiosa del científico. Recientemente y afortunadamente ha habido un boom de escribir sobre ciencia y religión y cómo el científico se acerca o se aleja de sus prácticas religiosas. Entonces quiero finalizar mi comentario diciendo que el animal racional es por definición subjetivo, porque nuestras emociones juegan, no nos enseñan a lidiar y a capitalizar nuestras emociones. Y esto ya también lo dijo Einstein, que según el estado de ánimo es hacia dónde nos lleva el científico y sus textos con los que quiere comunicar. Entonces quiero dejar esta afirmación de que si quien hace ciencia es por definición subjetivo y emocional y pensante, la ciencia como producto de este animal racional va a ser por definición ampliamente subjetiva. Tal vez el arte fino esté en que podamos dirigir esta subjetividad a que contribuya y sume a la ciencia que practicamos. Por el momento, ahí dejo mi participación. Oh, Julio, ¿no? No he dicho nada, dices. Sí, yo creo que Es que aparece mi mano levantada, ¿verdad? Allí. No. No, menos mal. Alba acaba de levantar la mano. Adelante, Alba. Bueno, muy buenas tardes para todos. Igual yo apenas me integro hoy al seminario, pero el tema de la investigación cualitativa es un tema que me apasiona, como lo acaba de decir el compañero anterior. Y sí, yo estoy de acuerdo entre la subjetividad que se da entre la investigación cualitativa, pero lo que yo quiero decir es algo que pongo en relevancia al tema de discusión, porque uno de los cuestionamientos que se está generando a nivel de doctorado, la formación de tesis doctorales, es que hay muchas tesis doctorales en lo cuanti, pero pocas en lo quali. Entonces, porque los científicos se han centrado en la importancia de las cifras, unas cifras frías. En cambio, cuando estamos trabajando la investigación cualitativa, vamos a la esencia, vamos al saber, a las experiencias, a explicar una realidad más de fondo. Entonces, en este momento, con la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, se hace mucho más necesario este tipo de investigaciones. Y también estoy de acuerdo que debemos de ir nosotros, que estamos a este nivel de formación, los doctores que somos los llamados a generar cambios en la forma de teorizar, un poco ir trabajándole a ese mito que hay, que por ser cualitativa es de menos importancia y relevante para el conocimiento científico, ¿cierto? Entonces, sería eso. Lo otro es que pues no conozco los compañeros que habrán dicho en relación al tema de discusión, pero otra de las cosas con las que yo me he encontrado en la revisión de algunas tesis doctorales es que hay algunos doctores que a pesar de que promueven la investigación científica, no pueden vivir sin la hipótesis. O sea, la hipótesis va allí, ¿cierto? Entonces, se sugiere lo posible que cuando estemos trabajando esta investigación cualitativa, pues nos liberemos de la hipótesis, porque a veces se siente que si no se tiene hipótesis, pierde validez, ¿sí? Y más bien trabajarla por los objetivos,
sería eso, pero hablo desde el desconocimiento porque no sé qué habrán hablado ante los compañeros. Y lo otro que nos lleva a la investigación cualitativa es que lo que es relevante allí es la esencia de los datos, no la cantidad, ¿cierto? Entonces, podemos hacer una tesis doctoral con 20 personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a analizar a profundidad la información que se capte allí. Entonces, ahí está la relevancia y que sea laborioso ese tema de trabajo. Bueno, y dejo ahí. Pues está muy interesante el tema. Alfredo. Salva. Sí. Jorge Hernández Bautista. ¿Listo, Jorge? Si no, entonces pasamos con Julio y luego regresamos con Jorge. Ajá, bien, solo sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Ajá. Sí, yo regresando al punto anterior, más bien sería como una pregunta que tiene que ver con el tema de qué relación hay entre investigación cualitativa y, digamos, intencionalidad política o quizás ideología. ¿Será que hay un perfil, digamos, entre los investigadores que están más inclinados a la investigación cualitativa, un perfil en particular respecto a su ideología política o a sus intenciones políticas para hacer investigación? Lo pongo como pregunta para poder seguir con la reflexión de cómo se relaciona política con investigación cualitativa. Sí, bien. Le daríamos la palabra a Sir Vicente, que es que así te tengo, pero si nos das tu nombre. Mi nombre es Juan Carlos Gilbert Villegas. Tengo tres cuestiones que abordar. Primera, la coyuntura del COVID nos permite hoy escuchar una serie de planteamientos, desde aquellos que han sido bastante ensalzados, en los que CISEC y otros intelectuales han debatido y han planteado su perspectiva de lo que es el COVID y lo que va a representar a futuro. Y hay quienes incluso han señalado que esta circunstancia nos va a cambiar la realidad. Y lo plantean desde la perspectiva filosófica, sociológica y educativa. La pregunta que yo me planteo es, ¿quién lo va a resolver este problema de entenderlo? Y sobre todo, si todos lo estamos viendo de la misma manera. Si un estudiante de secundaria visualiza la circunstancia del COVID de la misma manera que lo podemos nosotros percibir en la academia. Y en este terreno entramos a esta cuestión de las interpretaciones. ¿Cómo lo interpreta Alfredo? ¿Cómo lo interpreta Ana Lidia? ¿Sí? ¿Cómo lo interpreta Julio? ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Cómo lo interpreta el panadero, el carnicero, el chofer de la combi? Y estas subjetividades no pueden ser reducidas ¿a qué? A indicadores, que ese es el primer punto que yo me planteo como una cuestión que hay que destrabar de esta cuestión entre metodologías y el paradigma positivista y el paradigma cualitativo, hermenéutico, interpretativo, ¿no? O sea, finalmente, este es un dilema que incluso señalo en uno de los foros, ¿no? A un estudiante de licenciatura, el primer reto que tiene que asumir es que le plantee que tiene que desarrollar un protocolo de tesis y en la mayoría de las veces, aún estando en el área de antropología o de sociología, muchas veces le piden establecer variables y sobre la base de esas variables establecer indicadores para poder darle validez, ¿sí?, al trabajo en razón de la correspondencia que guardan estos indicadores con las variables y darle sustento a su hipótesis de trabajo.
Ese sería el primer aspecto, porque ahí la cuestión que señalaba ahorita del COVID, de estas interpretaciones van a ser bastante subjetivas, no solo en términos de la interpretación de quien investiga, sino de los investigados. ¿Sí? El segundo punto tiene que ver con esta cuestión que señalaba, me antecedió la compañera colombiana, ¿sí? Que nos remite precisamente a revisar esta cuestión otra vez de las variables indicadores, donde las cifras no nos dicen nada, nos dicen qué ocurre, ¿sí? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? Pero no me permiten establecer por qué y en razón de eso, cómo. ¿Sí? No me permiten clarificar. Señalaba desde la semana pasada que no podemos establecer que estamos hablando lo mismo y que definitivamente tenemos que zanjar esta situación en el marco de esta tradición reflexiva a la que nos remite Tarres en su lectura que estaba programada para hoy. La última tiene que ver otra vez con esta cuestión, el último aspecto con el que quiero cerrar y quiero dejar el asunto, tiene que ver con esta cuestión de lo que decíamos de las subjetividades. Y estas subjetividades que Maffesoli recupera y nos permiten entender esta cuestión del sentido y del significado, que no necesariamente son planteados desde esta perspectiva de la modernidad, que es quien respalda, quien es quien soporta y apapacha este método científico positivista, comparativo behaviorista. No, Maffesoli dice que bajo esta pretendida objetividad, la validez del método científico de estos supuestos de la modernidad, vamos a encontrar lo que él conoce, se define como centralidades subterráneas, otras formas de interpretar y ver la realidad. Y esto es importante porque la visión de la modernidad con su método científico, con su método positivista, con su método comparativo y behaviorista, ha perdido de vista esta relación entre lo instituyente, lo instituido y el que instituye, ¿sí? El método positivista, en estos marcos de cuadrar y de exigir que nos ajustemos a variables, indicadores e hipótesis, niega la posibilidad de reconfigurar el análisis social a partir de estos valores de lo que instituye, lo instituido y el instituyente, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ahondar en esta reflexión que nos permite Tarres, esa parte de entrada donde nos habla de la tradición y de las posibilidades que tenemos hoy a partir de este seminario de establecer nuevas pautas de actuación, rompiendo con estas visiones hegemónicas, porque incluso dentro del paradigma cualitativo entendemos que no hay, cualitativo dentro del enfoque de la metodología cualitativa, no necesariamente hay solamente una postura, tenemos varias posturas y cada una plantea diferentes perspectivas y modos de acercamiento a esta realidad que nos toca enfrentar, ¿sí? Es todo lo que podría decir. Gracias, Juan Carlos. Seguimos pendientes con Jorge Hernández. ¿Tenías levantada tu mano? Jorge Hernández Bautista. No, Alfredo, me equivoqué, pero la verdad es que estoy aprendiendo mucho y estoy escuchando con atención. Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios con respecto a lo que han dicho. Ya Elvira había también comentado algo sobre esta cuestión de lo político, ¿cierto? Sí, yo creo que, y por eso hacía yo la observación, es decir, no está solo, este posicionamiento político de la ciencia no está solo en el contexto de la investigación cualitativa, sino en el contexto de cualquier investigación científica que se pretenda hacer, ¿no? Es decir, yo puedo hacer estadística y hacer mediciones bajo patrones específicos y demás, y de todas maneras, lo que yo diga, porque lo estoy diciendo desde mis intencionalidades, va a tener un posicionamiento, pues, ¿no? Va a estar en el contexto de una intencionalidad, ¿no? Y esa intencionalidad normalmente está enmarcada por una visión política, ¿no? Entonces, que pensar de este otro contexto de la política en términos de democracia y este tipo de cosas, es eso, ¿no? Entonces, esa es una cosa que yo quería comentar.
La otra que quiero comentar es totalmente de acuerdo y en los foros está muy bien definido. Yo creo que yo sí les invito a que vayan leyendo los foros y creo que uno de los aspectos bien importantes es lo que han estado comentando, es esta cuestión de la subjetividad, pues, ¿no? Eh, efectivamente, si nuestro objeto de estudio es de naturaleza subjetiva, entonces, ¿qué tan objetivo puede ser el estudio que voy a hacer sobre él, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que sí se tiene que tomar en cuenta, que tiene que quedar en la mesa, porque en la medida que yo puedo, desde mi punto de vista, esto es un punto de vista personal, desde mi punto de vista, en la medida que yo puedo generar una estrategia objetiva, la estrategia objetiva de acercamiento a entender esa subjetividad, en esa medida voy dando un marco de referencia que si bien está sesgado por mi propia intencionalidad, ¿cierto? Me permite pues estudiar al sujeto como lo dice la lectura desde una visión de que ese es un representante de lo general, sin que eso quiere decir que es igual a la generalidad, ¿no? Simplemente que hace parte de una generalidad y que por lo tanto puedo eventualmente ir haciendo extrapolaciones y acercándome a otros casos de estudio particulares a eso. Y me faltaba una más que comentó ahorita Juan Carlos Gilbert, eh, que era sobre no, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Yo creo que los indicadores en este sentido no nos sirven para nada, pues, ¿no? Los indicadores aquí y las variables dependientes e independientes aquí vienen y chocan contra la pared y se hunden como el Titanic, ¿no? Es un barco muy fuerte, coincido en ese sentido de los indicadores y de la hipótesis que comentaba Alba Leonilde, pues es que el asunto ahí está en cuando estoy haciendo un estudio interpretativo, la hipótesis tiene que ser un constructo diferente al que nos tienen acostumbrados en la hipótesis positivista cuantitativa, perdón, ¿no? Tiene que ser un espacio argumental, ¿no? Que puede generar supuestos, sí, pero no tiene que estar construido desde mi punto de vista per se, sino que puede irse reconstruyendo en el proceso mismo de la experiencia investigativa. Ese es mi punto de vista, pues. Y bueno, ahí lo dejo para poder dar la palabra a quien quiera seguir. Este, no sé, César, si quieres participar, Ángela, Alberto. Digo nombres así al azar que están acá, pero si alguien quiere tomar la palabra, adelante. Elvira, si quieres volver a participar, está bien, ¿eh? Levanté la mano, doctor. Adelante. Soy Ana Karen. Ana Karen, sí, bienvenida. Sí, tengo un problema para activar mi cámara y desactivarla, pero ahorita veo cómo hacerlo. Mi observación respecto a la lectura y a la pasada es que vimos la transición de la investigación cuantitativa a la cualitativa. Y esta se da precisamente con las ciencias sociales. Entonces, al hacer la lectura aquí de lo cualitativo como tradición, nos da un panorama más amplio de tomar a consideración no tanto llamarlo subjetividades, sino yo lo diría diferentes formas de saberes que nosotros vamos a integrar al hacer nuestros trabajos. Viene una cita que viene al principio, que dice que la tradición se opone en cierta forma a la racionalidad, pero que bien la tradición es la persistencia en el tiempo de un sistema de ideas y prácticas organizadas. Entonces, estas prácticas se van traduciendo a reglas, a rituales de naturaleza simbólica, tácita y explícita, orientadas a inculcar ciertos valores y normas. Estos valores y normas nosotros los hemos ido adoptando y se han ido traduciendo a ciencia, y esta ciencia ha ido evolucionando. Entonces, lo que mencionaba el compañero de primero el maestro Rogelio, que hace cita de su disciplina, y ahorita el otro compañero que hace la observación de lo cual y lo cuanti. Entonces, la lectura lo que nos puede, digamos, sumar es tomar a consideración
todos esos tipos de aspectos, porque finalmente la investigación es multidisciplinaria. Sí, totalmente de acuerdo. La investigación de hoy, la investigación que nos tiene que llevar a resolver estas grandes situaciones, a entender precisamente como decía Juan Carlos, como decía Elvira, a entender esta situación, por ejemplo, con el COVID, ¿no? La forma en la que se estructura la respuesta, se percibe la realidad y se reconstituye el sujeto en ese proceso, pues va a ser, tiene que ser desde una mirada interdisciplinaria, multidisciplinaria, ¿cierto? Entonces, totalmente de acuerdo yo con eso. No sé, bueno, aquí había una situación. Elvira, adelante, querías volver a participar, porque estaba buscando yo algo que habían escrito aquí, pero adelante y ahorita yo tomo lo que está aquí en el foro. Adelante, Elvira. Tu micrófono. Bien, Listo, ¿ya está listo? Ok, ya. listo. Pues eran como dos partes. Una era como de que digamos en el área cualitativa se pregunta por qué no hacer praxis en términos de ese transformar o ese que hacer, ¿no? Con un sentido, digamos, en la investigación cualitativa. En este caso, por ejemplo, con lo del COVID, ¿no? Siguiendo el ejemplo del COVID. Digamos que los números sirven para mostrar ciertas áreas sobre el problema, pero en la investigación cualitativa nos podemos hacer preguntas diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es cómo es que diferentes personas de distintas áreas están viviendo la experiencia de esa transformación en esa nueva normalidad, ¿no? Entonces, digamos que en distintos grupos sociales se vive esa experiencia de manera diferente. Entonces, aquí estamos haciendo una pregunta, investigando sobre la subjetividad de los sujetos ante una experiencia y la pregunta es distinta. O sea, no nos estamos preguntando cuántas personas están muriendo o cuántas personas están, o digamos, salen y se curan, ¿no? La naturaleza de la pregunta es diferente. Entonces, Eh, esta se- ajá, si puedes repetir lo último porque no se escuchó bien. Sí, la naturaleza de cómo se hace la pregunta, cómo se construye el problema de investigación, eso es lo que, digamos, nutre la investigación cualitativa. Y en ese sentido, hay un texto que me gusta mucho, que no está, que se llama Diseños de Metodología Mixta de Cadwell. Señala que lo que diferencia una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa es cómo preguntamos y el sentido que le queremos dar a ese problema de investigación. En ese sentido, a veces por no conocer cada una de las diferentes áreas, queremos mezclar diferentes tipos de investigación. Es decir, le preguntamos a la investigación quali con variables e indicadores, cuando esos son elementos, digamos, de la investigación cuantitativa de corte positivista, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a meter a la investigación cualitativa nociones de investigación cuantitativa cuando son formas inapropiadas de responder a nuestro problema de investigación? Entonces, era como eso, porque a veces queremos que lo quali funcione como lo quanti, y eso pues, Viceversa. exacto, y viceversa, ¿no? Entonces, eso pues no funciona. Eso era lo que quería comentar y digamos que ha venido a mi cabeza a partir de las discusiones. Gracias. No, gracias a ti. Eh, Rogelio, ¿querías decir algo? Adelante. Sí, por favor, gracias. Escuchando a nuestros compañeros y recordando mi experiencia en ciencias de la atmósfera, quiero aportar una visión desde dentro, desde las herramientas cuantitativas. Una cosa, desde dentro, eh, hay que evitar creer que lo cuantitativo es perfecto y purpúreo, nada más equivocado. Y voy a poner el mayor número de argumentos posibles. Una cosa que te enseñan como biólogo, como una herramienta robusta a usar desde la estadística, es la regresión lineal.
La regresión lineal, hasta donde he leído, se tienen que cumplir 11 principios para que tú puedas usar esta herramienta estadística. Y difícilmente, en el 99% de las investigaciones biológicas que se usa el método científico, se cumplen estos 11 principios de robustez para aplicar la ecuación lineal simple. Ese es un ejemplo de que lo cuantitativo está muy alejado de esta idea de perfección. Segunda experiencia personal. Si en tus datos y en tu gráfica hay un dato que te sesga los datos, tu investigador, asesor, tutor, te dice quítalo, es un dato anómalo. Entonces, otra vez, lo cuantitativo vuelve a mostrar su flaqueza. ¿En quién? En el que está haciendo la investigación y que está tomando las decisiones de qué datos pones y qué datos quitas para que tu modelo matemático se comporte decentemente. Y tercero, cuando se usan modelos matemáticos, que es mi experiencia, siempre te dice la teoría y siempre te dicen tus investigadores tutores que te están guiando, que son representaciones altamente simplificadas del mundo real. Entonces, otra vez hay una gran carga de subjetividad de quien decide qué elementos vas a considerar en tu modelo matemático y cuáles vas a dejar fuera. Los economistas dicen sete disparibus y todo lo demás constante. También otro elemento de esta hermosa subjetividad. Quizá ayudaría, para que no me cause un trauma del objetivo subjetivo, decir que el objetivo y subjetivo es hermoso. Hasta ahí mi contribución. Gracias, Rogelio. Yo quisiera hacer un comentario a colación de parte de esto que dicen, y lo están comentando también acá en el chat, sobre esta cuestión de las preguntas de investigación a colación de la hipótesis que planteaba esta Alba, ¿no? Me parece que el problema cuando sobre todo cuando somos estudiantes, ya sea de maestría o de doctorado, es que, por un lado, los profesores tendemos a darle una carga exagerada, exorbitante al estudiante de marcos teóricos de referencia, ¿sí? Sin acercarlo a la experticia en el conocimiento de los sucesos, ¿no? A los que hacen referencia esos marcos teóricos. Es decir, ¿cómo puede un estudiante generar una pregunta de investigación válida sobre un fenómeno sociológico cuando no conoce la problemática que envuelve este fenómeno sociológico? ¿Cierto? Entonces, me parece que en ese sentido es fatuo querer tener una pregunta de investigación en un proceso muy temprano del diseño del proceso de investigación mismo, ¿no? Cuando todavía me falta conocer un poco más el contexto, el marco de referencia del fenómeno que estoy estudiando, ¿cierto? Evidentemente yo tengo que tener un marco teórico, eso no cabe la menor duda, pero tengo también que tener cierto conocimiento mínimo básico de lo que está sucediendo en el contexto sociológico, antropológico, pues para poder generar una pregunta que me permita, lo que decía Elvira, pues acceder o identificar realmente esos marcos de realidad desde los cuales se está dando el fenómeno, ¿no? Entonces yo creo que sí estoy de acuerdo, creo que las preguntas de investigación son fundamentales porque van a orientar la investigación, pero estas preguntas no pueden surgir de la nada, ni pueden surgir solo de la experiencia misma o propia del investigador, sino que tienen que surgir de esa relación con ese fenómeno sociológico, ya sea que sea a través de literatura, a través de textos, ¿no? O que sea a través de una inmersión, ¿no? Pero tiene que conocerlo, pues, ¿cierto? Tiene que haber un proceso ahí de acercamiento al fenómeno, pues para poder identificar los marcos que lo hacen ser, ¿no? Que hacen ser a ese contexto. Y con respecto, y vuelvo a tocar el tema
la subjetividad, plantean la visión de Marvin Harris del EMIC y del EPIC, ¿no? Y bueno, volviendo ahí a las subjetividades, es que nunca me voy a poder quitar esa parte de subjetividad porque no lo puedo ver desde otro lugar, desde donde estoy yo, y yo lo veo desde mis propias realidades, entendiendo que el acceso a la realidad, y esta es una visión del área de las ciencias sociales, hago una aclaración aquí, un paréntesis grandotote, en rojo y subrayado para que se note, soy biólogo. Mi formación es de biólogo, ¿no? Pero me parece, y ahí siempre chocamos mucho las ciencias, digamos, biológicas, químicas, físicas, matemáticas con las ciencias sociales, ¿no? En términos de que pues la realidad no es eso físico que está ahí, que es materia y que cumple ciertas leyes, pues, ¿no? La realidad en términos sociales es un constructo que se va generando en el proceso continuo de las interacciones y del ser y del hacer en el espacio y en el tiempo. Entonces, eso es muy difícil de entenderlo, ¿no? Y ahí aprovecho para responder una inquietud que tiene Alba sobre mi punto de vista sobre el acercamiento mixto. Yo creo que el acercamiento mixto es muy valioso porque me permite reconocer aquello que puedo medir para poder dar un marco de referencia al fenómeno sociológico, pero al mismo tiempo me permite identificar y explorar, ¿verdad? Hacer esta exploración de esa otra realidad, de un sujeto que no soy yo, pues para poder darle una explicación o una comprensión lo más asequible posible desde donde yo estoy parado, porque no puedo hacerlo desde otro lado, ¿no? Pero me parece que los acercamientos mixtos en estos términos son fundamentales, ¿no? Sin que uno quede sujeto al otro, me parece. Pues eso es lo que yo quería comentar. No sé, Ana Lilia, si tú quieres comentar alguna cosa, porque me he llevado la sesión, perdón. No, está bien, fíjate, yo te dejo ser. Fíjate que ahorita que comentan los compañeros, hasta aquí les puse en el chat. Me recuerdo yo que el doctor Pastor y yo asistimos alguna vez a un seminario también de investigación. Bueno, era de método estadístico en la UAM. Entonces me recuerdo que nuestro profesor nos decía acerca de los comentarios de los compañeros, si la cuestión cualitativa es subjetiva, si también la cuantitativa lo es, y el profesor nos decía que había un concepto de intersubjetividad donde pues realmente bien a bien lo que él nos comentaba es que como seres humanos no podemos ser objetivos al 100% en ninguno de los dos paradigmas, y que finalmente hablamos de la intersubjetividad de la ciencia cuando pues varios de nosotros coincidimos de alguna manera, como decía la lectura también, en una tradición, y con ello pues vamos también creando ciencia pues tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, porque de hecho nuestro seminario era de método estadístico, que creo que ya ni lo terminamos porque pues para variar en la UAM hubo una huelga. Pero fíjate que me recuerdo esto por los comentarios que han hecho los compañeros. Muy bien, Juan Carlos, Gilbert participa y luego Pastor, ¿sale? Bueno, tengo aquí dos puntos para reforzar. Hace rato tú señalabas, Alfredo, sobre la cuestión de la objetividad, ¿sí? Y esta objetividad, pues yo la traduciría simplemente en algo que tú llamas seriedad a la hora de establecer qué, por qué, para qué y cómo, ¿no? Lo que quedaba ahí en la dinámica era esta cuestión de la subjetividad, que no podía ser aprisionada en una camisa de fuerza, ¿sí? Bajo los parámetros de los esquemas de la definición de variables, indicadores y la contratación de una hipótesis, ¿no? Pero y señalabas entonces que la objetividad era algo fundamental, ¿no? Y en este sentido hay
que recuperarlo y replantearlo en términos de la seriedad que debemos darle, y eso es lo que de alguna manera tiene que no debemos perder de vista para poder justificar en su oportunidad el trabajo que se está haciendo y que no se nos tache en un momento dado de charlatanes. Y es importante el otro punto que quiero abordar, que tiene que ver con esta cuestión de la complejidad, ¿sí? En la medida en que abordar hoy la realidad a la que tú señalabas, nos implica, nos exige romper situaciones. Rogelio hablaba ahorita de la cuestión, creo, medioambiental, algo así, no sé si estoy en lo correcto, y en esta cuestión yo me remito a la consideración que teníamos hace 30 años, 40 años, cuando hablábamos de medio ambiente, hablábamos fundamentalmente del medio ambiente físico-natural. Hoy hablamos de medios ambientes, el medio ambiente político, el medio ambiente social, el medio ambiente cultural, el medio ambiente académico, con sus correspondientes ecosistemas, ¿sí? Sí, que son las interrelaciones entre los organismos que interactúan en el interior de estos medios ambientes, ¿sí? Y esta parte es importante que la vayamos definiendo en términos de esta complejidad que hoy nos implica abordar la realidad, porque tiene que ver con una cuestión muy importante, con la cultura, con la tradición, la cultura como tradición, ¿sí? La cultura que nosotros te venimos perfilando, que de alguna manera lo señalaba ahorita Ana Coria, nos adscribimos a un modelo, ¿no? A un esquema, ¿sí? Y esta cuestión de la tradición que se transmite de generación en generación, como lo va señalando Tarres, ¿sí? Y que finalmente es un proceso educativo, pero como proceso educativo tiene dos vertientes. Una que es la de preservar, ¿sí? Aquello que la comunidad valora como valioso, sustantivo, ¿sí? Y la otra que tiene que como finalidad cambiar aquello que en su momento va dejando de ser vigente, ¿sí? Y pues por lo tanto requiere que se aborde de otra manera. Y esa es una parte importante que creo no debemos perder de vista en la reflexión del día de hoy, en términos de lo que estamos trabajando, y estoy tratando de atener un poquito a la lectura de Tarres y lo que hemos recuperado en las sesiones anteriores. Y ya nada más cerraría esta cuestión hace rato con lo del coronavirus, que decía, bueno, ¿cómo lo percibe cada quien? Me tocan por azares del destino dar clases de historia en algunas ocasiones, y hay un texto muy interesante, muy chiquito, que dice historia ¿para qué? Si tú le preguntas a un grupo de intelectuales como los que configuraron el texto, entre los que está Monsiváis, entre los que está Pereda, o sea, muchos te van a decir maravillas, todo lo que plantean en el texto es interesante. Pero incluso cuando tú le preguntas al estudiante de bachillerato o de secundaria, ¿historia para qué? La respuesta va a ser completamente diferente, o sea, el significado, ¿sí? Los aspectos de sentido que le dan a esta pregunta sobre la historia son completamente diferentes, ¿no? Y eso nos tiene que llevar precisamente a reconsiderar qué vamos a hacer con la investigación cualitativa y plantear, sí, objetividad en términos de esa seriedad, en torno de qué, por qué, para qué y cómo. Subjetividad en términos del contenido y la respuesta que tenemos que plantear, partiendo del reconocimiento a la subjetividad del que investiga y las subjetividades implícitas en los que son investigados. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Pastor, por favor, no te habían saludado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias. Yo quisiera provocar más a la reflexión. Espero que esto no provoque más confusión, lo que voy a decir. En la experiencia como docente en diferentes universidades, me he dado cuenta que algunos compañeros que están estudiando el posgrado, sea maestría o doctorado, no tienen el conocimiento de la definición conceptual de lo que es una tesis. Y luego, para completarla, algunos compañeros profesores tampoco, en función de lo que dice un diccionario que a todos los que hablamos el español nos aplica. Una tesis es una proposición o opinión que trata de sostenerse con razonamientos. Partiendo de esta definición, pues nosotros precisamente no tendríamos que andarnos peleando con los paradigmas, ¿no?
Dependiendo de lo que nosotros elijamos como paradigma, bueno, pues estaremos en condiciones de otorgar o dar esos razonamientos. Quisiera también citar a Rossetti cuando habla de cuáles son los requisitos para que un campo de estudio sea considerado como ciencia, y habla de 3: que exista un objeto de estudio. Y ese es un problema que tenemos en las ciencias sociales. Es un problema epistemológico de las ciencias sociales, de los diferentes campos de estudio que están considerados en esta rama. No tenemos, como en la biología precisamente, que el objeto de estudio son los seres vivos, en el caso de Alfredo, que lo sabe perfectamente y que lo ha trabajado. En las ciencias sociales tenemos esa problemática de que de pronto el objeto de estudio está difuso, ¿no? Y ese es otro problema. El segundo requisito dice poder aplicar los conceptos de metodología y método, que yo creo que eso no es un problema. Lo hacemos en las ciencias sociales igual que en las otras formales y naturales. Y el tercer requisito para que sea considerado como ciencia este campo de estudio es que existan leyes científicas. Deberíamos entonces nosotros entender que en las ciencias sociales tenemos esa problemática. Si nos regresamos al siglo XVII, el primero que establece las bases del método científico es Francis Bacon, a principios de este siglo, y él habla también de esas fases del método científico y termina con la ley científica. Nos decía una reconocida doctora y miembro del Sistema Nacional de Investigadores que quienes defienden a las ciencias sociales como campo de estudio científico hablan de que sí cumplimos con esas fases, con excepción de la ley científica, que primero es la observación, luego viene la hipótesis, viene la experimentación y la teoría científica, aspectos que se han demostrado en las ciencias sociales. Luego viene Jean Piaget, cuando nos habla de cuáles son los cuáles son los requisitos que un conocimiento debe de tener para que se pueda jactar de que sea científico. Y ahí entramos de lo que estamos hablando ahorita de la objetividad. Y como bien lo dijo Ana Lilia hace un momento, pues eso de la objetividad es una mera utopía, porque ni las ciencias formales ni las ciencias naturales en ocasiones ofrecen la objetividad en un nivel total. Y eso nos lo decía nuestro ilustre profesor Ignacio Bello, en paz descanse, y que sí nos enseñó varios trucos y asuntos en ese curso que menciona la doctora Ana Lilia. Entonces, si nosotros asimilamos precisamente que la objetividad no se da en las ciencias naturales ni formales, y en las sociales tampoco, bueno, al 100%, pues como que tenemos una posibilidad de poder asimilar de que los estudios, especialmente los de naturaleza cualitativa, debemos de admitir que van a tener ese grado de subjetividad, como lo tienen los otros paradigmas también, y en especial porque no vamos a lograr esa totalidad a pesar de aplicar matemáticas y estadística a las diferentes variables o a la medición del problema, ¿no? Ya he escuchado 2 ocasiones en la clase anterior y ahora, en la sesión anterior y en esta, sobre la muestra. Quizá algunos de nuestros compañeros participantes pues están ahorita con ese sufrimiento de la tesis, y luego algunos profesores, en lugar de ayudar, obstaculizamos. Y bueno, efectivamente, población y muestra se tiene que manejar cuando los estudios son de naturaleza cualitativa. No quiere decir que no se puedan manejar también cuando hay estudios de naturaleza, cuantitativa o cualitativa. En ambos se puede hacer. Pero si ustedes leen a Mario Tamayo, él habla de 2 diseños de la investigación, el diseño bibliográfico y el diseño de campo. Si hacemos diseño de campo, necesariamente vamos a hacer muestreo. Si hacemos diseño bibliográfico, salvamos esa parte. Entonces, la recomendación es, pues, para que quede una aportación que ojalá no genere más confusión de mi parte, es de que estos compañeros que están trabajando en sus tesis de posgrado, y algunos profesores que no hemos reflexionado en esto, pues lo podamos tener. Ese muestreo, pues obviamente puede evitarse si nosotros hacemos un diseño de naturaleza bibliográfica, que es recurrir a lo que ya han hecho otros investigadores sobre el problema o tema de investigación, hacer una matriz de recolección de datos y hacer ese estudio comparativo para sacar conclusiones y recomendaciones, y ya está la tesis, ¿no? Como muchas que he visto por ahí, que ya estaba enojada Ana Lilia porque dice: a mí me exigen de más, y yo veo otras tesis que no cumplen ni siquiera con las diferentes fases del método científico. También escuché a algunos compañeros o algún compañero hablar de sesgos por filias o fobias.
precisamente el método, y es bien importante tenerlo presente, el método científico, independiente del ánimo en que estemos, de la problemática del COVID o de las dolencias del corazón a manera sentimental que tengamos, si nosotros seguimos el método, eso va a reducir el nivel de subjetividad. Y le platicaba yo a Ana Lilia fuera del foro de que en una de ella sabe que he tenido la oportunidad de estar en algunas universidades del extranjero, y allá en la Universidad de Harvard, para estudios de naturaleza cualitativa, recomiendan mucho esta obra que se llama Análisis Cualitativo para las Ciencias Sociales. Y déjenme decirles que esto también se replica en la Escuela de Negocios de la Universidad de Concordia en Canadá. Lo que les quisiera yo decir, porque también escuché un comentario que los estudios cualitativos no llevan hipótesis, hay que tomarlo con cuidado, porque hay gente que lleva más tiempo que nosotros haciendo investigación en ciencias sociales y ha demostrado, pues, que también se puede manejar la hipótesis como en esta obra y las variables dentro de estudios cualitativos. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Las diferentes posturas, pero lo que yo pretendo hacer con esta intervención es enriquecer todo esto que se está diciendo. Ahora hay algo bien importante, no podemos negar que los alcances de la investigación son de manera genérica los exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los explicativos. Y hay un consenso muy claro en la comunidad científica que los únicos estudios que no llevan hipótesis o que no pueden llevar hipótesis son los de naturaleza exploratoria. De tal manera que si vamos a hacer un estudio descriptivo, correlacional o explicativo, se exige que lleve hipótesis, sea cualitativo o sea cuantitativo. Ahora, si nosotros, seguramente la mayoría de ustedes ha leído a Mario Bunge en la obra que se llama La ciencia, su filosofía y método, de una manera hermosa, como decía uno de nuestros compañeros, explica y defiende cómo se hace investigación en ciencias sociales, tan denostada por las ciencias naturales o formales como en la que está formado nuestro doctor Alfredo Delgado, ¿no? Luego nos denostan en ese sentido. Entonces, vean qué interesante. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar en qué consisten estos alcances de la investigación, el alcance en cuanto a la profundidad del estudio, y están en ese orden, ¿eh? Los más básicos, exploratorios, siguen descriptivos, los correlacionales y los explicativos, que son los más profundos en investigación. De tal manera que si nosotros consultamos toda esta selva de propuestas, estaremos en mejores condiciones de asesorar a nuestros discentes y de poder demostrar con razonamientos, así como dice la definición de la tesis, nuestros trabajos de investigación ante cualquier tipo de sinodales. Eso es lo que quería yo manifestar y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. No, excelente. Excelente, Pastor. Creo que acabas de dar un buen, pues como una síntesis, ¿no? De lo que hemos estado discutiendo el día de hoy y parte de lo que se viene arrastrando de la semana pasada. Te agradezco de verdad, mucho porque de las aportaciones que haces nos clarifica muchas cosas, pues, ¿no? Yo creo que no hay nada más riesgoso que un investigador en el área de las ciencias sociales que quiere hacer valer solamente la parte, digamos, muestreal de investigación cuantitativa, ¿no? Porque ni hace una ni hace la otra, pues, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un problema y yo creo que es parte de la situación a la que se enfrentan muchos de los estudiantes que tenemos hoy en los programas de posgrado, ¿no? En México, sobre todo. Yo no sé, en Colombia creo que también les sucede, pero en México seguro, ¿no? Yo creo que yo sí coincido contigo en que hay trabajos de investigación social que requieren hipótesis, pues, ¿no? Claro, la hipótesis se construye de una manera distinta a como construyes una hipótesis en investigación biológica o física o matemática, pues, ¿no? Requiere de un proceso más reflexivo, más argumentativo, ¿no? Requiere de otro conjunto de elementos que articulen los saberes, que articulen los elementos necesarios para poder hacer un presupuesto explicativo o referencial, ¿cierto? Pero
Y así como hay investigaciones que uno tiene que reconocer, como bien lo dijiste ahorita, que no llevan ni hipótesis, pues, ¿no? O en donde la hipótesis no requiere ser un elemento de arranque para poder iniciar con un proceso exploratorio, ¿no? Entonces yo coincido totalmente contigo, creo, ojalá y esto lo escucharan más profesores, ¿no? Porque es bien importante que esto se vea y que lo vayamos absorbiendo, pues nosotros, que lo vayamos poniendo aquí, que lo vayamos incorporando a nuestras formas de hacer investigación. No sé, algo más, Ana Lilia, alguien más que quiera participar, son 6:20, Yo, ya para ir yo, cerrando. ¿Quién es yo? Alfredo, yo. Alba, Mira, adelante, por favor, bueno, y vamos ya empezando a cerrar, ¿sale? no, tranquilo, vea. Lo que yo quiero decir es las tendencias que se están trabajando desde lo socioambiental, que es en el área en que yo me muevo, ¿cierto? Como doctora y como experiencia en la universidad, se sugiere que en lo posible se trabaje tesis que sean cualitativas y obviamente si se tiene pues si se requiere para explicar el problema y para desarrollar la tesis, trabajar los dos enfoques, pues listo, se hace. Pero si se puede explicar la realidad con la investigación cualitativa, se sugieren más proyectos de tesis y de maestría y de pregrado que sean cualitativos. Lo otro que se cuestiona es precisamente entre el objeto y sujeto. Cuando estamos trabajando proyectos en lo socioambiental, se sugiere que en lo posible hablemos de sujetos, porque nosotros no estamos trabajando desde el positivismo, los problemas socioambientales, porque como ustedes mismos lo han dicho, no es estático. Estamos hablando con realidades, con dinámicas que no, o sea, que están cambiando. Hoy puede estar el grupo de indígenas aceptando lo que estamos hablando y es posible que ya mañana me digan que no están de acuerdo, ¿cierto? Entonces, por eso se sugiere hablar de participantes y no de objeto de investigación y esa es la gran diferencia entre el tipo de investigación quali y quanti. Bueno, entonces, o sea, eso yo lo digo desde la experiencia y de algunos debates que incluso se han hecho en España y en algunos eventos mundiales de la educación ambiental, ¿cierto? Y pues como estamos trabajando el tema de lo socioambiental, entonces yo lo enfoco allí en lo socioambiental. Y la otra cosa que se hablaba es sobre la validez del conocimiento en el enfoque cualitativo. Cuando estamos trabajando enfoque cualitativo, obligatoriamente se hace necesario, porque estamos trabajando con personas, generar un diálogo de saberes, obviamente, una dinámica tras y diálogo de saberes que nos indica que debemos incluir a aquellas personas que no son disciplinares, que no están en la academia, pero que tienen un saber relevante para el estudio que se está investigando, ¿sí? Entonces, ahí lo dejo. Muy bien, Alba, muchas gracias, sí. No, bueno, pones también algunas cosas que tendremos que ir profundizando para para las siguientes sesiones, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que aquí le dejaríamos por hoy. Muchas gracias, Pastor, Julio, Rogelio, Elvira, a todos los que participaron hoy, Ana Karen. Eh, la próxima sesión será igual, daremos más la palabra para que podamos ir recogiendo de las experiencias de todos. La intención es a Juan Carlos Gilbert también, por favor. Es que como no tienes ahí más que el Servicente, se me va, Juan Carlos, pero muchas gracias también por tu participación. Y pues les estaremos esperando aquí, en el mismo canal, con la misma liga. Yo me tomaré la libertad de hacérselas llegar un poco al mediodía el mismo jueves para que sea más fácil acceder a la sala de Webex y estaremos viéndonos entonces. Mientras, por favor, pues vamos alimentando los foros, vamos compartiendo experiencias, ahí están en la plataforma, y del chat vamos a generar otros 2 o 3 foros, me parece, porque hoy se tocaron cosas importantes como lo que menciona Pastor, como lo que decía Julio,
con lo que decía Juan Carlos, ¿cierto? Las participaciones, los aportes de Rogelio y de Elvira. Entonces, vamos a sacar, pero además hay otras tantas pues en el chat. Entonces, vamos a sacar de ahí algunas, algunas ideas para poder plantear otros hilos de discusión en el foro y esperamos su participación allá. Y les invito nuevamente a colaborar con sus equipos, sobre todo a reflexionar y a discutir con sus equipos de cerca esta cuestión de la epistemología necesaria para la investigación cualitativa, ¿no? Sobre todo a partir de esta cuestión de las subjetividades y de la naturaleza de esos fenómenos a los que nos queremos acercar cuando hacemos investigación cualitativa y que la investigación cuantitativa no da para ello, ¿no? Pues yo les agradezco mucho a nombre de Ana Lilia y un servidor, su confianza, su paciencia y su colaboración. Entonces, seguimos en contacto y que tengan una excelente tarde y muy buen fin de semana. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, Julio. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Ana Karen, Alba. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego, profesor, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profes, muchas gracias. No, hasta luego. Gracias a ti, Pao. La próxima semana participas. ¿Cómo Pao. se llamaba? ¿Román? ¿Ramón? El- Hay un Ramón y hay un Román, me parece. Gracias, profe. Hasta luego, profes. Gracias. Hasta luego, gracias a ti. Ay. No pasa nada, no pasa nada. Tuvimos una sesión hace ratito y no, había gente que no hallaba cómo salir de la plataforma.